Bueno, bienvenidos a la temporada 2 de Mr. Project. Digo eso y no lo puedo creer. Han pasado 50 y pico de episodios, lo cual hace unos meses me parecía muy difícil de hacer, porque no soy una persona de medios específicamente y mucho menos podcaster o como se le diga, pero ha sido una tremenda experiencia. Confieso que ha sido súper enriquecedora y que se está volviendo algo que hace parte de mi vida definitivamente, porque lo disfruto mucho. Es mi forma de descansar y de compartir y seguramente desahogarme de muchos temas de consultoría y cosas del día a día que siempre estoy pensando, pero que no puedo compartir con calma. Así que bienvenidos, bienvenidos a esta segunda temporada de Mr. Project. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver en esta segunda temporada el PMBOK 7. Quiero compartirles algo. Mucha gente me ha preguntado, Mauricio, pero si ya va a salir el 8, estoy grabando este episodio en septiembre de 2025, si va a salir el PMBOK 8, porque habla del 6, eso es como muy viejito. Bueno, que sea la ocasión para aclarar algunos puntos. El PMBOK 6 y el PMBOK 7 no son continuaciones. Dicho de otra manera, el PMBOK 7 no reemplaza o no fue una nueva versión del 6. Creo que ahí hubo un problema de comunicación y de cómo se planteaba esto desde el lado del PMI. Creo que se está corrigiendo con el PMBOK 8. ¿De qué se trata? El PMBOK 6 se concentra fuertemente en todos los temas conceptuales, la base, y específicamente en los procesos. En los procesos. Recuerden que eso es un dominio muy importante del examen. ¿Sí? Hablando específicamente del Content Outline del examen PMP. El PMBOK 7 te habla de dominios y principios. Entonces son como capas diferentes. Son capas diferentes. En realidad a mí me gustó, creo que fui de los poquitos a los que verdaderamente les gustó el PMBOK 7. Lo que pasa es que sí hay que ensamblarlo diferente, pero el contenido en sí es bastante bueno. Entonces, ¿de qué te habla el PMBOK 7? El PMBOK 7 te habla de dominios de desempeño y de principios. ¿Cuál es el tema? Primero hay que ser y después hacer, ¿sí? Y ese ser, digamos, está abordado completamente con el PMBOK 7. A mí me parece que eso hacía mucha falta. Esta parte del framework hacía mucha falta. Me parece que el PMBOK 7 aporta un montón, pero quizás no se ha entendido muy bien cómo encajan tantas cosas. Entonces te explico, mira, el PMBOK 7, que los vamos a ver en detalle más adelante, así que te invito a los siguientes episodios, parte de unos principios, y esto es como ocurriría en la vida. En la casa, los papás de uno digamos, aspiran a que uno aprenda ciertos principios de la vida, ciertos grandes orientadores, ciertos elementos filosóficos que son aplicables a todas las fases de la vida. Entonces, en la casa le enseñan a uno el principio de la responsabilidad, el principio de la honestidad. Y la esperanza que uno tiene como papá es que esa información le sirva a los hijos para tomar buenas decisiones en la vida. Quizás las malas decisiones, las más grandes decisiones, las más grandes malas decisiones que puede tomar un ser humano son romper esos principios fundamentales y básicos. O peor aún, pues nunca haber tenido la oportunidad de aprender esos principios desde pequeño. ¿Cuáles son los 12 principios básicos que propone el PMI para un project manager independientemente del contexto? Si está trabajando en Waterfall, si está trabajando en Scrum, si está trabajando en telco, si está trabajando en industria o en oil and gas, da igual, son principios claves. El primero es el principio de administración, que tiene mucho que ver con la conciencia de que estás administrando recursos que probablemente no son tuyos o no son tuyos, pero que en todo caso son valiosos, o muchas personas están confiando en ti y tú debes responder
con ciertos principios de administración que veremos más adelante. Es interesante. Después, principios que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la gestión de interesados. Un principio clave que últimamente me ha sorprendido lo poco desarrollado que tienen muchos project managers, y es el principio del valor. A veces solo entendemos la plata, el dinero, los costos, pero el valor es algo que va mucho más allá y que debe ser mucho más orientador. Cuando te concentras en el valor, tomas buenas decisiones. Cuando te concentras únicamente la plata, en el dinero, solo por per se, empieza tu visión a ser supremamente limitada y tomas malas decisiones. Ya tendremos oportunidad de ver estos puntos con mucha más tranquilidad. El pensamiento sistémico, es decir, ver las cosas como un todo, tener pensamiento holístico, además de ver las partes individuales. El liderazgo, obviamente hay principios de liderazgo claves, y si trabajas como project manager, básicamente eres una líder o eres un líder. Y entonces, por tanto, tienes que entender qué implica eso. O sea, eso de manager no es gratis, no es gratis, tiene unas implicaciones profundas. Principios de adaptación, principio de la calidad, el principio de la complejidad. La complejidad también es un concepto poco entendido, que está ahí constantemente, pero que es poquísimamente entendido. Y eso hace que los project managers en muchas ocasiones tengan una expectativa extraña acerca de que todo tiene que estar perfectamente ordenado, y que la complejidad, por alguna extraña razón, es disfuncional y que es extraña y que no nos va a dejar trabajar, cuando la complejidad hace parte implícita de nuestro trabajo. Entonces ahí también lo vamos a hablar. Principios de riesgo, principios de adaptabilidad y capacidad de recuperación. Em, Ser project manager es aprender a sufrir un poco. ¿Por qué? Pues porque un proyecto es súper complejo, como lo habíamos dicho, porque dependemos de muchas personas, porque hay muchas situaciones injustas, o porque en muchas ocasiones el avance no responde al esfuerzo que le metimos. Y entonces en muchas ocasiones nos toca venir desde atrás. Y eso implica que tenemos que tener una capacidad de recuperación muy grande. Principios del cambio. Entonces son 12 grandes principios que van a orientar cualquier project manager, sin hablar de los temas específicos de los procesos. Esto es del ser, ¿sí? De cómo estás cableado, cableada internamente como project manager, filosóficamente hablando. A eso me refiero. Ahora, lo que dice el PMBOK 7 es, ok, tienes que estar cableada con estos principios, los tienes que tener lo más desarrollados posibles, algunos más, algunos menos, pero son como unos principios orientadores en cualquier situación para un project manager, ¿sí? Y esos principios deben de alguna forma expresarse en 8 dominios de desempeño. ¿Cuál es la diferencia? Un dominio de desempeño, imagínate que te van a medir como project manager. Entonces, tu sponsor te va a decir, bueno, listo, ¿cómo te mido? Yo no te puedo medir tus principios porque eso no se puede medir. Eso es un tema que está en tu mente, ¿sí? En tu mente. Otros dirán pues que en el alma, pero en la mente. Entonces, eso es un tema muy interno. Pero sí tengo que medir tu desempeño en proyectos en 8 áreas, o como en 8 perspectivas. Es decir, los dominios de desempeño son áreas donde se ve el performance, donde se ve el buen o mal trabajo del project manager. Y eso tiene que ver con, primero, cómo maneja los interesados. ¿Los interesados están comprometidos? ¿Están bien alineados con los proyectos o no? Si resulta que no, entonces algo está fallando. Y de alguna forma un KPI, si lo quieres ver de esa manera, pues se te cae. Otro es cómo manejas al equipo. No hay buenos project managers que manejen mal los equipos. Entonces es sin duda una perspectiva. Imagínate que te van a dar un bono a final de año y te amarran el bono, como decimos en Colombia, digamos, lo conectan con también cómo vas a manejar el equipo, porque ese es tu desempeño. El enfoque de desarrollo y los ciclos de vida, ¿realmente pensaste en eso? ¿Seleccionaste el mejor enfoque de desarrollo? De hecho, yo les preguntaría,
¿Ustedes tienen claros cuáles son los enfoques de desarrollo posibles? Bueno, tendremos que hablar de eso. Si nunca lo has pensado, entonces nunca lo seleccionaste. Y por tanto te expones, tienes un altísimo riesgo de seleccionar mal tus enfoques de desarrollo y cuando eso no funciona, nada funciona. Todo se vuelve muy difícil. ¿Cómo eres planificando? ¿Qué tanta capacidad de planeación tienes? Y digamos, ¿cómo enfocas las cosas, pero verdaderamente planeas? O sea, te puedo medir, si te reviso, tu proyecto realmente está bien planeado. ¿Cómo manejas el trabajo del proyecto? ¿Sí? Y aquí muchas cosas se van a interconectar. ¿Tú eres un project manager de los que entregan verdaderamente o te vas llenando de trabajo en proceso? Porque al final lo que importa y lo que tiene valor y lo que va a producir valor es la entrega y no el trabajo en proceso. Eso es muy fácil, es un error peligroso y es fácil caer en él. Y es trabajar en mucha cosa y entregar poco. ¿Manejas bien las métricas? ¿Reportas métricas sólidas? ¿Manejas valor ganado? ¿Manejas otras métricas que sean congruentes con el enfoque de desarrollo, etcétera, del proyecto? ¿O realmente tus métricas son pobres y no expresan verdaderamente el estado del proyecto según su naturaleza? ¿Y cómo manejas la incertidumbre? ¿Sí? Entonces son como 8 grandes áreas, grandes perspectivas en las que se puede evaluar tu desempeño, tu performance. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay una lógica y es, en principio tú deberías tener, o sea, tú deberías tener unos principios muy claros como project manager. Y esos principios claros, la idea es que se expresen de la mejor manera a través de 8 áreas de desempeño del proyecto. Y por supuesto, ¿cómo vas a lograr mejores desempeños? Pues una de tus grandes herramientas van a ser los procesos que aparecen en el PMBOK. Entonces aquí se cambia todo y aquí a mí me parece que el framework crece mucho, porque entonces ya no únicamente hablamos de procesos como tal, sino que entendemos que hay cosas que probablemente sean más profundas y de fondo, como los principios, las grandes áreas de desempeño y bueno, ahí vienen los procesos como un toolbox, como una caja de herramientas que te pueden servir muchísimo. Entonces, es la información del PMBOK 6 y la información del PMBOK 7 se complementan. La gracia del PMBOK 7 es que te genera esa capa superior que antes probablemente no estaba, que solo quedaba ahí como en una insinuación y ahora se aborda con mucho más claridad. ¿Sí? A muchos project managers les incomoda leerse el PMBOK 7 porque todos estamos históricamente muy cableados en términos de procesos. Entonces, llevamos muchos años hablando de entradas, herramientas, salidas, o sea, como un proceso, ¿no? Y esto, cuando hablas de principios, cuando hablas de dominios de desempeño, son temas mucho más conceptuales, seguramente tienen más complejidad conceptual y entonces son menos lineales. Lo primero que me dicen es que hay algunos repetidos, me dicen. Entonces aquí tú dices, por ejemplo, equipo y equipo, sí, pero son dos cosas diferentes. Y se vuelve más complejo, pero también es más real que todo se conecta con todo. O sea, tú puedes hacer conexiones tanto de los principios como de los dominios de forma no lineal. Todo está conectado con todo a la vez. Y cuando uno dice eso, mucha gente se incomoda porque estamos muy acostumbrados a ser demasiado esquemáticos y a tener un pensamiento muy lineal cuando la realidad no es lineal y tiene un gran elemento de complejidad. Entonces a esto nos vamos a dedicar. Yo creo que va a ser una temporada relativamente corta. También vamos a complementar este PMBOK 7 con el código de ética del PMI. Eso es fundamental, primero para presentar el examen, pero también para la vida. O sea, no crean que el código de ética es uno de esos documentos rellenos que se publican por ahí y de vez en cuando alguien los menciona. No, resulta que el documento es tremendamente útil, tremendamente orientador y entonces también lo vamos a traer. Entonces lo que yo esperaría es que tengamos una temporada mucho más corta que la uno, porque el PMBOK 6 era muy largo, muy específico, pero sí es bueno que conozcas esto. Entonces, si te estás preparando para el examen PMP, em, muy seguramente tienes que estudiarlo todo. Tienes que saber muy buenos procesos, pero también tienes que conocer los principios, pero también tienes que conocer los nuevos dominios de desempeño. Y toda esta información al final se va a ver integrada en el PMBOK 8,
que yo espero en el futuro, porque como estoy súper contento, les decía, hablándoles y compartiendo temas con ustedes, seguramente también lo vamos a ver. Pero para certificarte como PMP tienes que ver todo, porque recuerda, son contenidos diferentes. PMBOK 6, PMBOK 7 y seguramente PMBOK 8, dependiendo del momento en el que estés leyendo esto. ¿Vale? Entonces, este es nuestro pipeline de trabajo. Están súper invitados. Espero que les sea muy útil. Espero ir publicando episodios y que a medida que vayamos avanzando, voy a tratar de publicarlos más o menos en el orden del libro para que ustedes puedan hacer una lectura y yo los pueda ir acompañando y puedan tener un poco más de contexto. Los leo en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia, bienvenidos sean. Y bueno, entonces así quedamos. Hasta pronto.